¿Alguna vez te ha pasado que has perdido archivos importantes del dispositivo móvil o tablet, como son las fotos, canciones, contactos y demás, y has buscado por todos los medios la manera de cómo recuperarlos sin tener buenos resultados? Pues te tengo una buena noticia, porque el día de hoy te compartiré este excelente programa llamado Allphone Android Data, considerado como el mejor programa, especializado en recuperar cualquier tipo de archivo que haya sido borrado del celular o tablet de una manera completa. Y lo mejor de todo esto es que es compatible con más de 7000 dispositivos de diferentes marcas, y no necesita ser un usuario root todavía, porque gracias a su excelente interfaz que presenta, hace que usar este programa sea muy agradable. Otra de las ventajas que nos presenta este programa es que no solamente es compatible con las versiones de Windows, sino también con las versiones de Mac. Si seguimos descendiendo, vamos a poder observar los diferentes escenarios en que este programa Allphone Android Data actúa de manera eficaz. Aquí te muestra los dos escenarios en el que el programa puede recuperar tus archivos perdidos del dispositivo. Por ejemplo, cuando intencionalmente borras varias fotos o videos, también cuando falla la actualización de nuestro equipo. Asimismo, cuando nuestro dispositivo solo muestra la pantalla rota o cuando olvidamos la contraseña. De igual manera cuando nuestro dispositivo cae al agua y se estropea, así como también cuando descargamos aplicaciones desconocidas y se infecta con virus nuestro dispositivo. Otro de los escenarios puede ser cuando se daña tu tarjeta SD o cuando sencillamente no arranca y se queda en pantalla negra. Otras veces puede ser cuando instalamos una ROM que no es compatible o cuando el sistema falla al iniciar. De igual manera, otros escenarios que no son tan frecuentes, pero se puede dar, es cuando el enraizamiento presente un error o cuando hay un fallo general del sistema Android. Si seguimos descendiendo, podemos observar que este programa te puede recuperar fotos en los diferentes formatos, al igual que las canciones, videos, historial de llamadas, mensajería, contactos, ya sea número o correo, documentos, inclusive los mensajes de tus contactos de WhatsApp y mucho más. Por consiguiente, podemos decir que la principal característica del programa Allphone Android Data es que puede recuperar fotos, videos, contactos, mensajes y datos eliminados de WhatsApp en Android, sin ser un usuario root. También tiene esa facilidad de extraer los datos en todas las escenas, como pantallas rotas y pantallas negras. Y una de las nuevas funciones que agregó últimamente es que también puede recuperar el historial de chat de WeChat y los archivos adjuntos. Y lo más impresionante de este programa es que puede soportar o admitir más de 7000 teléfonos y tabletas Android. Una vez sabiendo todo lo anterior, lo que vamos a hacer aquí es darle un clic en el botón azul, donde dice descargar gratis, y esperamos a que se complete el proceso. Una vez que se completó la descarga, lo siguiente que vamos a hacer es ejecutar como administrador el programa Allphone Android Data. Aquí, le damos clic en el botón que dice instalar. Posteriormente, vamos a esperar a que llegue al 100% y se complete el proceso. Una vez completado, lo siguiente que haremos es cerrar la ventana. Luego, vamos a eliminar el ejecutable. De igual manera, seleccionamos el icono de Allphone y lo ejecutamos como administrador. Y aquí tan solo vamos a esperar a que cargue y abra su interfaz. Como puedes observar, aquí te muestra 5 opciones muy interesantes, el cual abarca desde la recuperación de los mensajes de WhatsApp. Asimismo, te muestra la opción para poder recuperar tus copias de seguridad a través de Google Drive. También es excelente al momento de recuperar tus archivos y chats de WhatsApp Business. De igual manera, puede recuperar los datos borrados de WeChat. Pero lo más importante y el plato de fondo es esta maravilla que puede recuperar nuestros datos perdidos en Android sin la necesidad de ser root. Ya sea contactos, fotos, canciones, videos, audios, documentos, etc. Y precisamente, vamos a hacer el ejemplo con esta opción. Cabe recordar que el enlace de la página principal de Allphone te lo estaré dejando en la descripción del video. Otro dato muy importante a tener en cuenta es que, antes de utilizar este programa, es indispensable que actives la depuración USB, esto con la finalidad de que se pueda dar la transferencia de archivos y se realice la sincronización de tu dispositivo con el ordenador. Y bueno, una vez teniendo en cuenta todo lo anterior, vamos directamente con el método 1, que consiste en activar la depuración USB
en los equipos de las marcas que ves ahora mismo en tu pantalla. Te diriges a tu equipo, donde dice Ajustes o Configuración, su icono es de tuerca. Luego, vas a descender hasta la parte final donde dice acerca del teléfono o dispositivo. Ingresas, y vas a presionar 7 veces seguidas donde dice número de compilación, hasta que te salga un mensaje que diga, no es necesario, ya eres un desarrollador. Luego, vas a retroceder, y verás que se activó las opciones del desarrollador. Ingresas, y enciendes el botón, y le das en aceptar. Posteriormente, vas descendiendo, hasta ubicar la opción de depuración de USB, y sencillamente enciendes el botón, y le das en aceptar. ¡Excelente! Lo lograste. Ahora vamos con el método 2, que consiste en activar la depuración USB para los celulares de la marca Xiaomi de todos los modelos. Cabe recordar que para los modelos Redmi, su configuración es algo especial. Entonces, lo que haremos es ver los principales modelos para activar la depuración USB y así habilitar el modo desarrollador para finalmente poderlo conectar al ordenador y empezar a transferir los datos. Entre los principales modelos tenemos Xiaomi Redmi Note o Pro 7, Xiaomi Redmi Note o Pro 8, Xiaomi Redmi Note o Pro 9, Xiaomi Redmi Note o Pro 10, Xiaomi Redmi Note o Pro 11. En pocas palabras, sin importar cuál sea tu marca de Xiaomi, el procedimiento es el mismo para todos. Vamos directamente con el ejemplo. Lo que vas a hacer en este caso es dirigirte a tu equipo de Xiaomi y vas en el icono de la tuerca que dice Configuración. Ingresas y te diriges donde dice acerca del teléfono. Ingresas, luego vas a presionar 7 veces donde dice versión MIUI hasta que te salga el mensaje que diga, no es necesario, ya eres un programador. Posteriormente, vas a retroceder, luego vas a seguir descendiendo hasta buscar la opción que diga Ajustes adicionales. Ingresas, luego desciendes hasta la parte final y verás que estará habilitado las opciones de desarrollador. Ingresas, y lo primero que harás es encender el botón de opciones de desarrollador, le das en aceptar. Luego, vas descendiendo hasta buscar la depuración USB, en pocas palabras, vas a encender los 3 botones como se muestra en el video. Si te sale este mensaje, solo dale en la opción que dice Siguiente paso, luego le das en Siguiente, luego en Siguiente paso, y nuevamente le das en Aceptar. Y finalmente, activas el check en ese círculo, y le das en Aceptar. ¡Felicidades! Tu equipo Xiaomi ya tiene habilitada la depuración USB, listo para conectar al ordenador y empezar a transferir los archivos. Bien, ahora como último paso, tenemos que hacer la respectiva comprobación de la depuración USB en los dispositivos. Solo así podremos saber si el procedimiento que has aprendido en este video funciona correctamente. Para ello, en primer lugar, tienes que conectar tu cable USB a tu celular o tablet y luego, conectarlo a la computadora, como se muestra en la imagen. Una vez que está conectado tu dispositivo con el ordenador, mediante el cable USB, no tocas nada, solo esperas un rato a que te salga el mensaje que diga, depuración USB conectado. Si en caso no te sale el mensaje, solo desplazas hacia abajo. Lo siguiente que harás es presionar la opción que dice archivos, y listo. De igual manera, más abajo puedes notar que la depuración USB está conectada, y lista para la transferencia de datos. Ahora, vamos con el caso de los Xiaomi Redmi. Una vez que conectaste el USB a tu dispositivo, y luego a la computadora, te aparecerá automáticamente el siguiente mensaje. Aquí solo vas a seleccionar el que dice transferencia de archivos. Asimismo, puedes desplazar hacia abajo, si en caso no te sale el mensaje. Y puedes notar que la depuración USB está totalmente activada y funcionando para la transferencia de archivos. ¡Excelente! Una vez activada la depuración USB y conectado al ordenador, lo siguiente que harás es darle clic en la opción que dice Recuperar datos perdidos. Luego, se te abrirá una ventana en tu dispositivo. Aquí le das en la opción Aceptar. En este punto, el software te dirá qué es lo que exactamente quieres recuperar. Si las fotos, canciones, mensajes o algo específico.
Para ello debes seleccionar lo que exactamente quieres recuperar, ya sea todo o algo específico. En este caso, solo vamos a hacer el ejemplo con las fotos y posteriormente le damos en empezar. Asimismo, en esta fase se te va a instalar una aplicación en tu móvil. Luego, tienes que darle permitir a estas 3 opciones que te saldrán. Una vez concedido los permisos, debes esperar a que el programa llegue al 100%. Posteriormente, aquí no tocas nada, porque tienes que esperar unos 4 minutos aproximadamente. Porque el software está recuperando todas tus fotos perdidas, desde tiempos antiguos. En el lado superior izquierdo, puedes notar la cantidad de fotos que está recuperando en tiempo récord del software. Una vez que terminó de recuperar las fotos, te saldrá un mensaje que dice, análisis completado, y aquí tan solo le damos en aceptar. Ahora, si te vas a la parte superior derecha, donde dice filtrar. Aquí todavía puedes ser más específico, donde puedes encontrar tus fotos de acuerdo a la fuente de imagen, el día aproximadamente en que se eliminó, y el tamaño que pesa tu foto. Y aquí puedes notar la cantidad de fotos que me recuperó este programa. Por eso te lo recomiendo, porque es increíble la enorme base de datos y la gran facilidad al momento de recuperar fotos. Ahora, si vamos en la opción que dice, mostrar solo borrados, pues te muestra exclusivamente las fotos eliminadas. Entonces, lo que haré es seleccionar 4 fotos al azar que fueron eliminadas. Y luego le daré un clic en la opción que dice, recuperar. Posteriormente, lo que haremos es dar clic en el cuadro para activar el check, y luego clic en aceptar. Aquí, te aparecerá 2 opciones, el cual es la versión gratuita y la versión de paga. Yo en lo personal, te recomiendo que adquieras la licencia de este producto, porque sencillamente vale la pena, y porque gozarás de todas las ventajas que ofrece. Por lo cual, para adquirir la licencia de este producto, le damos clic en la opción comprar. Luego, se abrirá una ventana con los diferentes precios para adquirir la licencia. Y lo mejor de todo esto, es que obtendrás un cupón con un descuento del 30%, y precisamente este cupón lo encontrarás en la descripción del video. Una vez que adquiriste la licencia con el cupón del 30% de descuento, pues te llegará un mensaje a tu Gmail con los datos de acceso. Para ello, sencillamente te diriges nuevamente al software Allphone. Posteriormente, le das un clic en la opción que dice registrar. Dentro de ello, vas a poner tu correo electrónico y la licencia del programa Allphone. Para completar esta operación, solo le das clic en la opción que dice registrar. Luego se te abrirá la página web de Allphones donde te dirá, gracias por registrarte. Posteriormente, cierras la ventana y te diriges al software. Y puedes corroborar que la licencia está activada. Aquí, solo le damos en aceptar, y posteriormente le damos clic en el cuadro que dice recuperar. Nuevamente, le damos clic en el cuadro, para que se active el check, y luego en aceptar. En este punto podemos seleccionar cualquier ruta dentro del ordenador. Por ejemplo, en mi caso lo pondré en el escritorio. Posteriormente, le das en aceptar, y mira lo que ocurre, las fotos recuperadas pasarán directamente a tu ordenador. Aquí le damos en aceptar, y nos dirigimos a la carpeta llamada Allphone Data. Ingresamos a las subcarpetas, hasta encontrar la foto. Y puedes notar que me recuperó las 4 fotos que había seleccionado, y que los tenía eliminado desde hace 3 años. Y con ello, te demuestro que este programa es único al momento de recuperar las fotos, o cualquier archivo que hayas perdido en tu dispositivo. Porque va hasta el fondo de la raíz, consiguiendo hasta las fotos más antiguas, que ya ni te acordabas. Y para finalizar, aprovecha el cupón del 30% de descuento, porque es por tiempo limitado. Y si estás pensando en recuperar tus archivos, pues este programa es el ideal para ti.